1 de septiembre de 1939. A las 4:45 de la mañana, el acorazado alemán Schleswig-Holstein abre fuego contra una base militar polaca en Westerplatte, cerca de Gdansk. Ese disparo fue el inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial. Pero para millones de polacos, fue también el primer paso hacia años de horror, sufrimiento y muerte. Lo que empezó como una ofensiva militar se transformaría pronto en una pesadilla inimaginable. Desde hacía meses, Hitler había preparado minuciosamente la invasión. Mientras firmaba pactos de no agresión y aseguraba que no tenía intenciones hostiles, sus generales planeaban una operación rápida, brutal y arrolladora. Polonia se convirtió en el primer laboratorio del terror nazi. Hitler buscaba espacio vital para su Reich, y para ello debía aplastar primero a esta nación que renacía apenas 20 años antes, tras haber sido borrada del mapa durante más de un siglo. El pretexto fue una mentira. Soldados alemanes disfrazados de polacos atacaron una emisora de radio en Gleiwitz, fingiendo una provocación. Fue suficiente para que la maquinaria de propaganda justificara la agresión como un acto de defensa. Pero en realidad, la ofensiva ya estaba en marcha. En pocas horas, columnas de tanques cruzaban la frontera, mientras los bombarderos Stuka, con su característico chillido, sembraban el terror desde el cielo. No era una guerra convencional. Era la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Ataques coordinados, velocidad, brutalidad. Las fuerzas polacas, aunque valientes y decididas, estaban superadas en número, en tecnología y en preparación. Aún así, resistieron. En lugares como Westerplatte o Bzura, lucharon con heroísmo, pero la derrota era inevitable. Las ciudades comenzaron a caer una tras otra. Varsovia fue bombardeada sin descanso. Trenes civiles, hospitales, escuelas, nada quedaba fuera del alcance de los ataques. La intención era clara: doblegar a todo un país mediante el terror. Pero el verdadero golpe llegó el 17 de septiembre. Sin previo aviso, desde el este, la Unión Soviética también invadía Polonia. Stalin y Hitler habían firmado un pacto secreto semanas antes, dividiéndose el país entre ambos. Polonia quedó atrapada entre dos monstruos. Ya no había esperanza. El gobierno huyó al exilio. La población quedó sola. La ocupación alemana fue más que una conquista militar. Fue una política sistemática de destrucción cultural, social y humana. La identidad polaca fue perseguida con saña. Escuelas cerradas, libros quemados, intelectuales asesinados. Las universidades fueron desmanteladas, los profesores deportados o ejecutados. La meta era borrar todo rastro de una nación que los nazis consideraban inferior. Pero si los polacos fueron víctimas, los judíos fueron el objetivo principal del odio nazi. Desde los primeros días de la ocupación, comenzaron las humillaciones, los arrestos arbitrarios, las palizas públicas. Pronto, los judíos fueron obligados a usar brazaletes con la estrella de David. Les quitaron sus derechos, sus negocios, sus hogares. Y entonces comenzaron los guetos. El más grande fue el de Varsovia. Más de 400,000 personas fueron encerradas en un espacio mínimo, rodeado por muros, vigilado día y noche. El hambre era constante. Las enfermedades se propagaban sin control. Morían miles cada mes. Niños, ancianos, madres embarazadas. Muchos intentaban hacer llegar comida por túneles, otros escribían diarios escondidos. Uno de ellos, el de un joven llamado Dawid Sierakowiak, aún sobrevive como testimonio del horror cotidiano. «No hay pan, no hay esperanza», escribió poco antes de morir. Mientras tanto, en todo el país, la represión se volvía cada vez más salvaje. Cada ejecución pública era una advertencia, cada detención arbitraria, un mensaje. Pero el pueblo polaco no se quebró. La resistencia creció en la clandestinidad. Nacieron redes secretas que imprimían periódicos, salvaban judíos, organizaban sabotajes.
Se estima que unas 6.000 personas formaron parte de Yegota, una red clandestina dedicada exclusivamente a ayudar a los judíos perseguidos. Muchos de ellos fueron ejecutados por su valor, pero salvaron vidas. También surgió el Ejército Nacional, Armia Krajowa, uno de los movimientos de resistencia más grandes de Europa. En 1944, tras años de preparación, se levantaron en armas durante el levantamiento de Varsovia. Resistieron durante 63 días, solos, esperando ayuda de los aliados que nunca llegó. Cuando el levantamiento fracasó, Hitler ordenó arrasar la ciudad. Varsovia fue reducida a escombros. Más de 200.000 personas murieron. Mientras tanto, en el corazón de Polonia, los nazis construyeron los centros de exterminio más grandes del Holocausto: Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Belzec, Majdanek, todos ubicados en suelo polaco, no por casualidad, sino porque Polonia tenía la población judía más numerosa de Europa. Millones fueron deportados en trenes sellados, sin comida ni agua. La mayoría eran asesinados en las primeras horas tras su llegada. Auschwitz se convirtió en el símbolo del genocidio. Cámaras de gas, crematorios y experimentos humanos. Y cuando la guerra terminó en 1945, Polonia no recuperó su libertad. Fue entregada a la influencia soviética. El Ejército Rojo liberó los campos, pero instaló un régimen comunista que duraría más de 40 años. Muchos héroes de la resistencia fueron perseguidos, encarcelados o ejecutados por los nuevos amos. El sufrimiento no terminó con la derrota de Hitler, solo cambió de rostro. Hoy, más de 8 décadas después, Polonia recuerda. Recuerda a los caídos, a los desaparecidos, a los que lucharon y murieron por su país. Recuerda a los millones de judíos polacos asesinados en su propia tierra. Recuerda los días sin pan, las noches sin luz, los trenes que iban al este y nunca regresaban. Porque la historia no puede ser olvidada. Porque el infierno empezó allí, con un disparo en la madrugada del 1 de septiembre de 1939.